Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual continuaremos desarrollando el proyecto BookHub, que como te hago recordar es una aplicación web que tiene como propósito facilitar la compra de libros a determinados usuarios. En esta ocasión ya nos toca revisar nuestro diagrama de base de datos porque tenemos que iniciar todo el proceso de construcción de las entidades que luego de esa configuración pasarán a ser pues las tablas correspondientes en nuestra base de datos. De manera muy práctica, lo que vamos a hacer es lo que se conoce como el mapeo de entidades. Así que para eso vamos a pasar a nuestra vista de desarrollo para poder revisar justamente dicho diagrama de clase. En esta ocasión ya nos encontramos revisando el diagrama de clase que se presentó al inicio de este proyecto, pero también tenemos el diagrama de base de datos que es el que nos va a ser de más utilidad para esta ocasión. Observemos que en el diagrama se plantean las siguientes tablas, como por ejemplo categorías y autores y un libros o libros. En el caso de los libros podemos observar una cantidad de columnas y en el cual también podemos observar que tenemos las claves foráneas tanto de autor y tanto de categoría. Por acá tenemos lo que se conoce como los clientes. En nuestro caso lo vamos a manejar como usuarios, que son aquellos que van a realizar una compra de un conjunto de libros. Entonces, como un cliente o un usuario puede realizar muchas compras y en esas compras puede llevarse uno o dos libros de su preferencia, es que estamos generando un detalle de la compra, la cual, como podemos observar, está relacionado pues con el encabezado de la compra. En este caso, en el detalle de la compra o los ítems de la compra, tenemos el ID del libro, tenemos el ID del encabezado de la compra, tenemos el precio y tenemos también una columna que nos va a permitir conocer cuántas descargas disponibles tiene el usuario del libro que ha comprado. Y por acá, por este siguiente caminillo, tenemos el usuario, puede generar una serie de colecciones. Recuerda que las colecciones van a ser como las estanterías virtuales o bibliotecas personalizadas que el usuario va a crear. Y estas colecciones, o en estas colecciones también podemos alojar muchos libros, y estos libros podrían ser comprados por más de un usuario y podrían estar en muchas colecciones. ¿Cuál es la característica que tiene este Collection Books a diferencia de las tablas anteriores? Es que esta tabla de acá está conformada por una clave primaria que se compone de dos columnas. La columna Collection ID y la columna Book ID. Esto es un caso que en ciertas ocasiones se puede dar. O sea, tú podrías tener una tabla cuya clave primaria no solamente esté conformada por una sola columna, sino por un conjunto de columnas, que es lo que se suele llamar PK compuesto. Entonces, en ese caso, tenemos que tener un tratamiento muy diferente a cómo vamos a mapear el resto de tablas que sí está conformado por un identificador único. ¿Ok? Pero este es el panorama que nos han proporcionado y ahora vamos a pasar a nuestro IntelliJ para poner en práctica esto. Entonces, por acá ya tenemos el proyecto y lo primero que voy a hacer es crear el paquete donde voy a ir alojando estas entidades. Entonces voy acá, voy a darle clic derecho en el paquete principal, me voy a ir a nuevo y voy a crear un package. Y acá le voy a poner model.entity. Model, o sea, .model.entity. Y le damos un enter. Y asimismo, acá voy a seleccionar nuevamente el model.entity. Le voy a dar nuevo, me voy a ir a package. Y en lugar de entity, voy a colocar luego enums. ¿Ok? Luego ya te explicaré por qué los enums. Así que de momento no te preocupes, vamos paso a paso. Una vez que ya tengo esto, ahora voy a pasar a crear lo que son ya las clases que corresponden pues a dichas tablas.
Voy a seleccionar Entity, voy a ir a Nuevo y voy a agregar Java Class. Y lo primero que voy a agregar es el autor. Luego voy a crear lo que es la categoría. Vamos a crear luego lo que es el libro. Vamos a agregar también, si no me equivoco, un compra. Y lo que es el ítem de la compra, ¿no? Ítem. Luego vamos a agregar lo que son las colecciones. Collection. Y la clase que representa la combinación de colecciones con libros. Es Collection Book. Entonces, hasta ahí ya tengo todas las entidades correspondientes. Y lo siguiente que vamos a hacer es ya trabajar lo que se conoce como el mapeo. El mapeo es una palabra que se utiliza mucho como el tecnicismo que trata de decir cómo hacer que estas clases, darle el comportamiento que tenga, por ejemplo, a futuro cuando se convierta en una tabla. Y eso se hace utilizando anotaciones del Java Persistent API, como por ejemplo el @entity, el @table, el @column y entre otras arrobas que nosotros vamos a ver. A eso de ahí se le llama anotaciones de persistencia. Como por ejemplo, si yo quiero que esta clase sea una clase persistente en la fuente de datos que he configurado, entonces lo que tengo que hacer es anotarlo mediante esto, @entity. Y ahí está, jakarta.persistent.entity. Luego voy a colocarle el @table y el @table lo que me va a permitir es indicar el nombre con el cual necesito que se cree pues la tabla en la base de datos. Y lo demás es ya aprovechar el uso de anotaciones del Lombok para que se autogeneren pues lo que son los métodos get y set a través de los atributos que va a tener esta clase. Entonces ahí voy a colocar el @data y nada más. E internamente esto ya tendrá algunos atributos como por ejemplo el identificador. Va a tener lo que es el nombre. Va a tener lo que es la descripción. Y tiene dos columnas más que es para guardar la fecha de creación y fecha de actualización de los registros. ¿Ok? Vamos a poner acá private local datetime. Ahí está. Y acá private local update. Hasta ahí ya tenemos parte del mapeo. Recuerda que el mapeo es una acción en la cual tú comienzas a decorar o colocar anotaciones de persistencia. Cuando tú utilizas el @entity, el @entity lo que te hace es indicarte que como esta clase ya es una clase persistente, es muy importante que le indiques cuál va a ser la clave primaria. Y en este caso, según nuestro modelo de datos, la clave primaria va a estar conformada por este atributo o representado por este atributo. @id. Y acá abajito le colocamos el generate value strategy. Y en la estrategia le indicamos pues cuál es la estrategia de generación. Que en este caso vamos a elegir generate type identity. Asimismo también dentro del mapeo se utilizan anotaciones como el @column. Y el @column lo que te brinda es algo muy parecido a la parte del @table. En el aspecto que tú puedes colocar cuál deseas que sea el nombre de la columna cuando esto sea en la tabla de la base de datos que corresponde. Asimismo, te permite indicar qué columnas serán opcionales o no opcionales, o sea, nulas, o sea, soporten nulos o no soporten nulos. Y la longitud, en el caso esta columna sea un string, pero en la base de datos se transformará pues a un varchar. Entonces, por ejemplo, yo acá en la descripción puedo decirle que como esta descripción de una categoría podría ser un poquito amplia, podría decirle que el nombre sea descripción
¿no? Description. Y acá colocarle column definition, que sea de tipo text. El text eventualmente te va a poder soportar una gran cantidad de contenido de texto. Lo mismo podría ser, por ejemplo, para las fechas de creación. Y observa otro detalle importante, que a nivel de nombre de atributos, esto se crea de esta manera, y eso es porque Java tiene una representación de camel case, pero cuando esto lo vas a pasar a columnas, a nivel de las tablas, es importante que eso quede separado por un guión. Puntualmente esto de acá son por algunas convenciones, nada más. Entonces venimos acá y en el caso de acá le voy a decir que esto sí soporte nulos, porque ese valor se registrará cuando se actualice el registro, en este caso de la categoría. Y con eso ya tengo el mapeo finalizado de mi primera entidad, que en este caso son las categorías. A continuación te voy a mostrar cómo queda la clase autor en base a este ejemplo que hemos hecho con categoría. Bien, ahora ya me encuentro en la clase autor y observa que es muy parecido a lo que hice con categoría. Tengo el arroba data para poder generar los métodos get y set. Tengo el arroba entity y el arroba table, que son anotaciones de persistencia. Y en este caso, pues le estoy diciendo que ese es el nombre que deseo que tenga la tabla en la base de datos. Asimismo, tiene su identificador y también tiene pues sus respectivos atributos con sus respectivas anotaciones para lo que vendría a ser las columnas en la tabla. Entonces, hasta ahí ya tengo el mapeo de lo que vendría a ser tanto la categoría y el autor. A continuación, vamos a pasar a trabajar lo que es la entidad libro. Bien, ahora ya me encuentro en la clase libro y observa que tenemos parte de lo mismo que hemos revisado en las clases autor y categoría. Tenemos nuevamente el arroba data para la generación pues de los arrobas get y set. La parte de las anotaciones de persistencia, como son arroba entity, arroba table, arroba id y el arroba column. Y en el arroba table estoy indicando que el nombre de la tabla sea books. También esta entidad tiene la parte de su identificador y tiene sus respectivos atributos, cada uno de ellos ya con las anotaciones de arroba column, para indicar qué atributo va a ser, digamos, obligatorio, o sea que no va a soportar valores nulos, y cuáles serían opcionales. Asimismo también me va a permitir, como en el caso de la descripción, indicar que el tipo de texto o el tipo de dato que se genere en la tabla libros sea pues de tipo text, porque necesito que me soporte una buena cantidad de contenido. Tengo la parte del precio, tengo la parte de las rutas, tanto para el archivo que va a representar la imagen, perdón, el archivo del libro en formato PDF, y este atributo que va a representar la ruta en todo caso de la imagen del libro. Entonces, solamente un detalle que nuevamente te hago recordar, que cuando tú vas a colocar la parte de los atributos, siempre es importante, si es que está conformado por dos palabras, separarlo con un guioncito bajo. Asimismo, también tengo la parte de las fechas, tanto la fecha de creación y la fecha de actualización. Recuerda que esta información lo estamos sacando de nuestro modelo de base de datos. Ahora, la única diferencia en esta parte con respecto al libro es que el libro observa que recibe dos claves foráneas, una de la categoría y el otro que es del autor. Entonces eso sí es importante explicarlo, cómo es que eso se representa a nivel de las entidades. Entonces vamos acá. Y eso quiere decir que acá, después de esa lista de atributos que son propios de la tabla libro, vamos a pasar y decir, a ver, esta clase se va a asociar con una categoría y se va a asociar con un autor. Observa que a nivel de las entidades, lo que se colocan son las clases con las cuales viene asociado.
¿Y eso por qué? Porque el primer diagrama que se toma como referencia para el mapeo de las entidades es tu diagrama de clases. Y tu diagrama de base de datos es principalmente como referencia para el mapeo, para indicar cómo va a ser el nombre de la tabla, el nombre de las columnas, las restricciones que vas a colocar en el arroba column y otras cosas más. Y también cuando ya haces este tipo de asociaciones, indicar lo que es cuál será el nombre de la clave foránea y qué características tendría que tener esta columna. ¿Ok? Primero, tengo que representar lo que se ha colocado en el diagrama de clases, que es la cardinalidad. Vamos a verlo. Vamos acá, a nuestro diagrama, nos vamos a nuestro diagrama de clase y observa lo siguiente. En el diagrama de clase tenemos que una categoría está asociado con uno o muchos libros y uno o muchos libros está asociado con una categoría. ¿Eso cómo lo llevamos al mapeo a nivel de código? Para eso se utiliza la notación que se conoce como arroba many to one. Y la lectura es tal cual aparece en el diagrama de clase. Es many, o sea, muchos libros, se asociarán con un solo objeto category. Eso quiere decir que la lectura parte, en este caso, desde la clase donde te encuentras, muchos, tú hacia un solo objeto y en este caso con el objeto con el cual estás asociando. De la misma manera, agarramos y decimos many to one. Muchos libros van a estar asociados con un objeto de tipo autor. Hasta ahí tienes la vinculación, la asociación. Pero si nos dirigimos nuevamente a nuestro diagrama, en este caso el diagrama de base de datos, tenemos que visualizar qué nombre va a tener lo que vendría a ser la columna del foreign key o la clave foránea. En este caso sería autor-id, category-id. ¿Eso cómo lo detallo? Me voy acá y indico lo siguiente. Arroba join column. Hago paréntesis y ahí irá el nombre de la columna. Hasta ahí ya tenemos eso de ahí. Vamos a hacer y vamos a hacer acá lo mismo. Autor id. Y hasta ahí ya lo podríamos dejar. O sea, con eso ya hemos terminado, digamos, una parte importante del mapeo. Sin embargo, sí es importante colocar algún detalle más, como por ejemplo a qué columna hace referencia este join column y sobre todo con qué nombre necesito que se cree esa clave foránea en la base de datos. Entonces para eso ya tengo que agregar otro atributo más que es coma reference column name. Y en este caso le voy a decir hace referencia al ID. Este ID de acá, ¿a quién hace referencia? Al ID de la categoría, o sea, a este ID que aparece acá. ID. Entonces con eso ya estás dándole más detalles para que Hibernate pueda saber cómo es que tiene que estructurar eso cuando comience a construir lo que es la tabla en la base de datos. Asimismo, vamos a darle una comita acá y vamos a ponerle foreign key. Y acá le vamos a indicar un poco con qué nombre necesito pues que se genere ese detalle. Y vamos a ponerle, necesito que se genere con este nombre, por ejemplo, book categories. Entonces ese será el nombre con el cual se creará mi clave foránea en la tabla. Entonces tomando este ejemplo, vamos a hacer lo mismo con el autor. En este caso va a ser esto, books, autores. Y con eso recién ya tenemos un buen mapeo de lo que vendría a ser estas tres primeras clases con respecto a las tablas que corresponden. Así que en el siguiente video continuaré explicándote la siguiente parte de las tablas. Te espero ahí.